Bueno, hagamos ahora entonces un resumen de lo que hemos visto desde el punto de vista circuital. Eh, el fenómeno de autoinductancia. ¿Cómo se produce? A través de un aparato, un dispositivo llamado inductor. ¿Qué es un inductor? Es simplemente, como hemos visto hace tiempo, una bobina. Una bobina arrollada que puede estar en aire, como ya también lo vimos varias veces, simplemente, o puede estar como esta o como esta. Esta es casera, ¿no? Esta es, digamos de electrónica, de una radio vieja. Están arrollados en aire. O si no, puede estar arrollado en un núcleo ferromagnético. En este caso son dos, pero supongamos que es una. Si es una sola, sería exactamente igual el dispositivo. Entonces, es una sola bobina que genera un campo y estoy suponiendo que hay una corriente variable que entra en ella, entonces esa corriente variable por la ley de Faraday produce entonces una FEM autoinducida. Esa corriente variable entonces produce un campo variable dentro del núcleo o en el aire, donde fuere. Ese campo variable atraviesa la propia bobina y genera entonces ese flujo variable que a su vez, entonces por ley de Faraday, produce la tensión inducida. ¿Ok? Acá lo he dibujado como si fuera con un núcleo. Puede estar en aire también, como ustedes saben. El símbolo es este que está acá. Se dibuja simplemente así, como si fuera un bobinado solo, no se especifica nada más. ¿Y qué es la ventaja de definir entonces la autoinductancia? Es una constante entonces que relaciona qué cosa? Todas las constantes geométricas y características del material que tiene el aparato. ¿Ven? Incluye normalmente el número de espiras, la longitud del hierro, la sección del hierro, el muerre del hierro, o sea, qué tipo de hierro es. Y esto puede ser simple de calcular, como hemos visto en núcleo ideal, o puede ser complicado. Si es complicado, bueno, no viene el caso. Pero de alguna manera se calcula, esto ustedes lo tienen que entender así, de alguna manera se calcula y esa reunión de constantes geométricas y de material es la que llamamos constante del inductor o simplemente la autoinductancia del inductor. Entonces, la ley de Faraday queda expresada de una manera muy simple. En vez de hablar de la derivada del flujo magnético concatenado respecto al tiempo, ¿qué estamos hablando mínimamente? De dos variables que conocemos y podemos medir. Tensión inducida y corriente variable que ingresa al dispositivo. O sea que es una cosa muy fácil relacionando simplemente, entonces, repito, tensión y corriente a través de esa constante. ¿Ok? Bien, esto siempre lo escribo, ya lo dije mil veces, de manera de módulo. ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente cómo va a ser el signo, siempre hay que analizarlo de otra manera el signo, ¿no? La ley de Lenz, que es que me va a decir si esto es positivo o negativo, tiene que tener alguna referencia. De lo contrario, acá poner un signo menos no tendría mucho sentido, como ustedes ven. Hay muchos libros que lo ponen, insisten en seguir con el signo menos de Lenz, lo siguen poniendo acá. Pero yo insisto, lo vamos a ver en módulo y ahora con este ejemplo vamos a ver cómo calculamos el signo, cómo determinamos el signo de la FEM autoinducida. ¿Ok? Tres ejemplos doy. El inductor, y en los tres casos circula corriente en el mismo sentido. Y defino dos puntos, un punto A y un punto B. ¿Ok? Punto A donde entra la corriente, punto B donde sale la corriente. Primer caso, simple, la corriente es constante, como si yo la inventara con un circuito de corriente continua. ¿Qué pasa? Si la corriente es constante, la derivada ¿cuánto vale? Cero, simplemente. No hay tensión autoinducida. Obviamente que no hay. Si la tensión es constante, el campo es constante, el flujo es constante, y bueno, obviamente no va a haber tensión inducida. Ya lo sabemos eso, pero lo dejo bien claro. ¿Qué pasa ahora si tengo el mismo esquema, que la corriente va para allá, pero está creciendo? O sea, la derivada teóricamente es positiva. Pero tampoco me indica nada esa derivada positiva, porque tengo que siempre definir los puntos, ¿no? Uno puede decir, bueno, si tengo un signo menos, derivada positiva. No se compliquen con eso. Simplemente yo digo lo siguiente. Si la corriente es para allá y está creciendo, ¿qué hace el inductor? No quiere que crezca la corriente. Por la ley de Lenz, que dice, me tengo que oponer a que crezca. ¿Cómo se opone para que crezca? Recuerden que la tensión inducida funciona como un generador, como una batería. Entonces, evidentemente, este punto tiene que ser positivo y este negativo. ¿Ven ustedes? ¿Por qué? Porque en realidad, si esto es un generador, está generando una corriente, ¿en qué sentido? En sentido para allá, como cualquier generador sale del positivo. Esa corriente se está oponiendo a qué cosa? A la variación de la corriente externa que está entrando. ¿Se entiende? Eso pasa si crece la corriente. O sea, en una palabra, esta FEM autoinducida trata de impedir que la corriente crezca, generando entonces una tensión en sentido contrario. ¿Sí? En ese caso entonces, B a B, sí lo puedo calcular, por supuesto, en módulo, y va a ser simplemente, sí, L por dI dt, tendré que conocer cómo varía la corriente, la dI dt, lo multiplico por L y ya tengo la tensión B a B. Y este es el signo correspondiente.
El último caso sería exactamente lo mismo, la corriente entrando así, para allá, pero ¿qué pasa ahora? La corriente está decreciendo. La derivada sería negativa. ¿Ok? Otra vez me confundo con los signos. No, hay que mirar siempre esta figura. Entonces, si la corriente decrece, ¿qué hace el inductor? O la FEM autoinducida. Trata de que no decrezca. O sea, en una palabra tiene que apoyar a la corriente principal, a la corriente inicial, para que no decrezca. Para eso, ¿cómo son los signos? Se tiene que invertir y entonces genera, ven ustedes, esto es como un generador que genera una corriente. ¿Qué hace la corriente? Genera para allá la corriente que apoya la corriente principal. Recuerden ustedes que una batería, si fuera así, esto por ejemplo lo puedo reemplazar por esto, ¿no? Una batería que tiene un polo negativo y un polo positivo. La corriente sale en la batería así, ¿no? ¿Ok? En este caso. Y en este caso sería exactamente al revés. Perdón. Ahí. ¿Sí? Así. ¿Ok? Sería esto más y esto menos. ¿Ok? ¿Se entiende la idea entonces? Por supuesto que para calcular es exactamente igual que esto. ¿Eh? Entonces, en estos casos necesito conocer, para poder sacar resultados, conocer cómo varía la corriente. Ya lo vamos a ver más adelante en la próxima práctica de régimen variable, o lo que se denomina, que vamos a ver cómo calculamos esto. Pero está claro entonces cómo saco los signos entonces de la FEM autoinducida en una inductancia. ¿Ok? Bien. Analicemos ahora qué pasa con la energía magnética. Todos sabemos que tiene que haber una energía magnética. Eh, y vamos a ver cómo se almacena esa energía magnética en el inductor. Para eso, bueno, acá tengo el inductor, tengo una corriente que entra y esta tensión le voy a llamar a partir de ahora V sub L. En vez de llamarla EDT simplemente, le voy a llamar V sub L porque va a ser la tensión en el inductor. Me estoy preparando para después poner el inductor junto con otros elementos, entonces para identificar la tensión en el inductor la voy a empezar a llamar V sub L. Es lo mismo, como ustedes ven, ¿no? Pero E no queda especificado sobre qué aparato es, entonces V sub L sí, ahora va a ser la tensión en el L, o sea, en el inductor. ¿Ok? Bueno, es lo mismo, ¿no? L de I de T. Puedo calcular primero la potencia desarrollada instantáneamente, por supuesto, la potencia es el trabajo desarrollado instantáneamente, acá lo tenemos, ¿no? La derivada de la energía magnética respecto al tiempo, es simplemente entonces la potencia, como ya sabemos anteriormente, es la tensión por la corriente, ¿sí? V por I, VL por I. Entonces va a ser L de I de T, que es la tensión, multiplicada por la corriente. A su vez, entonces, bueno, dijimos que la potencia es la derivada de la energía magnética respecto al tiempo. Entonces, ¿la energía magnética qué es? Obviamente la integral, ya también lo han hecho esto en otros contextos, pero siempre la energía que es la integral de la potencia. La integral de la potencia, entonces, entre dos extremos, entre una corriente dada inicialmente hasta una corriente dada finalmente. Bueno, si sustituimos PL acá adentro, me queda esta expresión que está acá, reordeno un poco, me queda L por I, de I de T por dt, los dt se van, entonces me queda simplemente L I de I, eso es simplemente entonces un medio de L I cuadrado. I final cuadrado menos I inicial cuadrado aplicando la regla de Barrow. Si nosotros calculamos la energía a partir de cero, cuando la corriente inicial vale cero, queda esta forma simplificada, que es la que aparece en la mayoría de los textos. Y eso sería entonces la energía que almacenó el inductor cuando la corriente pasó de cero a un valor I determinado. Si hay una variación de corriente, la corriente vale tanto y luego varió a tal valor, entonces se aplica esto. Por supuesto, estas, como ustedes ven, pueden ser negativas o positivas. Si la corriente final es mayor que la inicial, la energía magnética almacenada es positiva, por supuesto. El sistema almacenó energía en forma de qué cosa? De campo magnético. Si la energía final, si la corriente final es menor, bueno, la energía ahí va a ser menor y el circuito va a haber devuelto al medio la energía. Eso lo vamos a ver bien entonces cuando lo pongamos en un circuito de esto con otros elementos. Por ahora es más bien teórico el tema. ¿Sí? Bien, esto es entonces desde el punto de vista de la energía. Tenemos acá entonces un resumen de cómo funciona el inductor, tanto en el video anterior con los signos como ahora con la energía. Muy bien. Bueno, para terminar un poco el estudio del inductor, no me puedo resistir a hacer una comparación con el otro elemento que hemos estudiado hace tiempo llamado capacitor. Bueno, aquí vimos, es el mismo que hemos visto en el video anterior, lo que es un inductor, las características que tiene y las expresiones que luego gobiernan, tanto su tensión inducida como la energía magnética almacenada. Repasemos lo que ya sabemos del capacitor. Lo sabemos, pero lo quiero poner para confrontar. ¿El capacitor qué es? Dos placas paralelas o con una otra geometría que tienen ciertos dieléctricos, puede haber una configuración más o menos complicada. Tiene una sección de placas, no sé si, una distancia entre placas, dieléctricos, distintos pueden ser o no, y una geometría que puede ser, como ya sabemos,
plana, cilíndrica o esférica, y hemos calculado para algunos casos, digamos, las características que tiene, reunidas en qué cosa. En una sola constante llamada justamente la capacidad del capacitor. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Bueno, justamente me facilita trabajar con este aparato en circuitos. Ya lo hemos visto eso. Cuando teníamos un circuito determinado, directamente poníamos la constante C. Nos olvidábamos de cómo estaba constituido. Es muy importante eso. Bueno, fíjense que funciona de la misma manera que la constante L para el inductor. El símbolo, como ya sabemos, es este. Equivalente, este es el símbolo del inductor, el símbolo del capacitor. El inductor que tiene una corriente que entra y una tensión inducida dada por esta ley. El capacitor que tiene una tensión y una carga sobre él. ¿Cuál es digamos, la relación? Fíjense que estamos hablando siempre también de medidas macroscópicas. Tensión y carga. La tensión la puedo medir con un multímetro. La carga sabemos, no es tan fácil, pero con un galvanómetro balístico hay aparatos especiales que pueden medir la carga que pasa. O sea, son medidas de laboratorio. Entonces estoy relacionando, sin ahora hablar de campo eléctrico, tensión con carga. La relación es esta. La tensión es 1 sobre la constante del capacitor, o sea, sobre la constante que tiene el aparato, por la carga. O decíamos antiguamente, V igual a Q sobre C o C igual a Q sobre V, como quieran llamarlo. Pero en este caso estoy poniendo, digamos, la tensión, como para que quede algo similar a esto, tensión en función de qué cosa ahora acá. No en función de la corriente, sino en función de la carga. ¿Ok? Bien, son entonces dos variables macroscópicas que puedo medir con instrumentos y acá que está concentrado. Todo lo que es la parte microscópica, la parte geométrica, características del dispositivo. Exactamente igual, el mismo concepto que esto que está acá. Más aún, ustedes dirán, bueno, pero acá tengo tensión y corriente y acá tengo tensión y carga. ¿Por qué no hablamos de corriente también? Hablemos de corriente, no hay ningún problema. ¿Qué es la carga? La integral de la corriente, ¿no es así? Es la integral de la corriente. Sabemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, por lo tanto, la carga es la integral de la corriente. Entonces, puedo escribir esto. Esto es muy esquemático, por supuesto, después tener que definir en los extremos de integración, etcétera, etcétera. Pero todo esto es muy esquemático, pero ¿qué veo? Una cosa extremadamente interesante. La tensión en el inductor es proporcional a la derivada de la corriente. Y la tensión en el capacitor es proporcional a la integral de la corriente. O sea, parece que son fenómenos justamente antagónicos, ¿no? La tensión en uno es proporcional a la derivada de la corriente y en otro la tensión en uno es proporcional a la integral de la corriente, ¿no? Fíjense qué interesante. Esto le vamos a sacar mucho jugo en las próximas prácticas y vamos a ver que exactamente es así. Funcionan de manera casi antagónica y lo vamos a ver perfectamente esto en el último tema cuando hablemos de corriente alterna. Más aún, puedo seguir haciendo analogías y vamos a ver entonces que el tema de la energía, ¿cómo es en el caso del capacitor? Ya lo hemos calculado, no lo voy a repetir acá, lo tienen en videos anteriores, es un medio de 1 sobre C por Q cuadrado. Fíjense la analogía. Está el medio, la constante, a veces multiplicando, a veces dividiendo, eso por problemas de definición, y está la corriente, que teóricamente es mi variable independiente acá, que es la que está entrando, y acá es la carga, que teóricamente es la variable también independiente acá. ¿Ven? Que es muy similar, puedo hacer una analogía bastante interesante con esto. Vamos a avanzar sobre esta analogía mucho más todavía y vamos inclusive a comparar esto con elementos mecánicos. ¿Qué dijimos en el capacitor? Que esta energía es una energía de tipo potencial, si ustedes recuerdan. Es una energía eléctrica, pero desde el punto de vista más conceptual es potencial. ¿Por qué? Yo cargo el capacitor, si es ideal el capacitor, lo puedo dejar toda la vida cargado y un día vengo y lo descargo, como ustedes ya saben. Lo cargo, lo guardo y después lo descargo. Por lo tanto, esa energía queda como almacenada en forma potencial. Exactamente igual desde el punto de vista conceptual la energía potencial mecánica. ¿Ok? Por ejemplo, en un resorte. En este caso, fíjense, tengo una energía magnética. ¿A qué remite la energía magnética? En realidad remite a un fenómeno cinético, dinámico. ¿Por qué? Porque tiene que haber una corriente que esté circulando. O sea que el circuito tiene que estar cerrado. Yo no puedo guardar el inductor porque no puedo cargarlo. Se imaginan ustedes, ¿no? Tiene que estar la corriente circulando permanentemente. Si la corriente no circula, no hay energía magnética. Entonces, esto es un fenómeno más bien, como ustedes ven, dinámico, cinético. Entonces, voy a relacionar la energía magnética con qué cosa? Con la energía cinética que estudiamos en mecánica. ¿Está? Entonces, este es un aparato que está relacionado con la energía cinética y que en este caso es energía magnética, y este es un aparato que está relacionado con energía potencial y en este caso es energía eléctrica. Falta el resistor, no lo hice acá, pero es muy fácil. ¿El resistor qué es? Es un elemento que hace con la energía. La disipa en forma de calor. Sería análogo a qué cosa? Al rozamiento en mecánica. Entonces vamos a hacer toda esa analogía en el futuro.
Energía cinética, energía potencial, y el resistor va a ser energía disipada en forma de calor. ¿Ok? Bien.